Ministerio Cristiano, Volviendo a la Palabra, presenta al hermano Reyman Gómez con el siguiente mensaje que esperamos sea de mucha edificación para su vida. Salude a la persona que está a su lado. Dele un buen Dios le bendiga. Dios es lo mejor que hay. Él es tan especial, tan caballero, tan tierno. Es el único que te entiende y te acepta como tú eres. Aleluya. Quiero que vaya por favor a Génesis capítulo 2. Vamos a estar leyendo dos escrituras, Génesis 2 y Génesis 5. Génesis capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tiene, iglesia? Vamos a leer el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esta es una profecía porque Adán está siendo tipo de Cristo, de cómo Dios iba a poner a dormir a Cristo en el Calvario. Y le iban a traspasar el costado. Y de ahí iba a sacar a la novia. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios fue quien se la trajo, porque a sus hijos Dios les trae la mujer. Si hay alguien aquí diciendo que Dios no le trajo a su mujer, entonces usted no es hijo de Dios, porque a sus hijos Dios les trae su esposa. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aquí Adán entra en inspiración y dice: esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces en el 24 Adán comienza a profetizar. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Ahora pase al 5:2. Aleluya. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Y llamó el nombre de ellos Adán. De ellos Adán. Puede sentarse. Mi tema se llama Dios en carne descendió. Dios en carne descendió. Hemos estado viendo el matrimonio en lo natural para luego entenderlo en lo espiritual. Hemos estado viendo el matrimonio literal, el matrimonio natural, para poder entender el verdadero matrimonio, que es el espiritual. Amén. Y hemos estado viendo cómo los pensamientos de Dios, los pensamientos que Dios tenía en su mente acerca del matrimonio, Dios no hizo a la pareja para que se estuviesen peleando, para que se estuviesen discutiendo, sino para que los dos fuesen una sola carne. Y hemos aprendido en las predicaciones anteriores que todo, escuche bien, todo lo que Eva es para Adán, Cristo lo es para la iglesia. Ok, quiero que diga eso. Todo lo que Eva era para Adán, Cristo lo es para la iglesia. Y hasta ahora hemos visto algunas cosas que Eva era para Adán. Era carne de su carne y hueso de su hueso. Entonces la iglesia es carne y sangre de Cristo. Y hemos visto también que los dos llegaron a ser una sola carne. Y cuando usted se casa con Cristo, es una boda espiritual. Es una boda espiritual entre tu alma, entre tu espíritu. Tu ser interno se casa con la palabra. Usted toma la palabra como única regla de fe. Usted toma la palabra, usted toma el mensaje, porque el mensaje es Dios. Y la palabra es Dios. Y el mensaje es Cristo. Y cuando usted se casa con el mensaje, cuando usted se casa con la palabra, usted se casa con Cristo, palabra. Y entonces la mujer estará sujeta a su marido y la iglesia está sujeta a la palabra. Tu mamá ya no te puede mandar, porque ella dejará padre y madre y se unirá a su marido, y él dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Es correcto? Entonces, usted depende absolutamente de su esposo para todo. Su esposo es el nexo sanguíneo más cercano que usted tiene.
Es el nexo más cercano que usted tiene. No es su mamá ya, porque usted dejó padre y madre. Usted dejará padre y madre. Amén. Como dijo la hermana en la mañana, hay otra escritura que dice honrarás padre y madre. Esa es otra escritura, pero no tiene nada que ver con esto. Porque usted se debe a su esposa. Su esposa es usted mismo. Su esposo es usted misma. Su esposa es usted mismo. Porque los dos han llegado a ser una sola carne. Vimos también que cuando un esposo muere, no le deja la herencia a su mamá. Se la deja a su esposa. Quien va a reclamar esa herencia es la esposa. Porque todo lo que él tiene es de ella. Por eso en la boda, él dice, con este anillo te desposo y te hago partícipe de todos mis bienes. Amén. No dice, te hago partícipe de todas mis desgracias. Te hago partícipe de todos mis calaches. Te hago partícipe de todos mis bienes. Amén. Y para poder heredar la herencia del esposo, entonces el esposo muere. Y Cristo murió para darte una gran herencia. Y la herencia que Cristo tenía, porque de Él, a Él pertenecen todas las cosas. Todo lo que es en el cielo y en la tierra, todo le está sujeto a Él. Él lo dijo en su palabra, que todo era de Él. Todo es mío. Amén. Pero luego dijo, todo es vuestro. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos lo heredó por muerte. Él pagó el precio. Él murió para heredarnos todas las cosas. Entonces, sanidad divina, el Espíritu Santo, nuevo nacimiento, es tu herencia. Es la herencia por la cual usted camina ahora. Por esa nueva herencia. Esa herencia que Él te dio en el Calvario. Amén. Pero ahora miramos algo más en el 5. Dice que los dos se llamaban Adán. Esto nos trae al mero principio de la creación. Y esto nos trae al punto donde ni siquiera Eva había salido de él. Fíjese, nos trae al punto donde varón y hembra los creó. Cuando la Biblia dice en el 1:26, varón y hembra los creó, está hablando que él era masculino y adentro de él estaba la parte femenina. Amén. ¿Cuántos saben que esa parte femenina dejó un pequeño rasgo en nosotros todavía? Si usted se mide el ojo izquierdo, es más pequeño que el ojo derecho. Si usted se pone un anillo en la mano izquierda, en el dedo izquierdo le queda bien, pero en el otro de la mano derecha le aprieta un poquito. Su zapato le aprieta más del lado derecho que del lado izquierdo. Todo pintor y todo escultor ha aprendido esos rasgos que nosotros tenemos una parte más pequeña. Todo, la parte izquierda, si usted agarra al hombre y lo parte por la mitad, la parte izquierda es más pequeña que su parte derecha. ¿Cuántos lo sabían? ¿Qué nos está diciendo eso? Dios nos dejó un recordatorio, Dios nos dejó un data, nos dejó una información para decir que había una parte femenina adentro de nosotros y que fue sacado. ¿Y de dónde fue sacada la mujer? De la parte izquierda. ¿A dónde está el corazón? Abajo de la quinta costilla, en la parte izquierda. Ahí Dios sacó la costilla y de ahí hizo a la mujer. Por eso ella es más dócil, más tierna. La piel de nosotros es más tosca, más dura, como de garrobo. Pero de la mujer es más lisita. La piel de ella es más tierna, más dócil. Amén. Porque ella es la parte femenina del varón. ¿Están captando? Entonces ella estaba en él. Cuando usted miraba a Adán, pero ahí venía ella también. Y los dos se llamaban Adán. Y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Sí o no? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Entonces, cuando usted se une a Cristo, recuerde que con el Calvario, después del Calvario, beneficios se te fueron dados. Y uno de los más grandes beneficios que se nos dio fue que la palabra Cristo nos levanta y nos eleva a tal altura donde nos mete en Cristo. Y Pablo dice, ahora estáis en Cristo. Y cuando dice que estamos en Cristo, es que hemos vuelto a aquella misma posición donde Adán, usted solo miraba a Adán, pero ella estaba adentro. ¿Y a dónde está la noviecita ahora? En Cristo. Entonces ahora no es ella y él, no, es los dos en uno solo. ¿Por qué?
porque Él se hizo ella y ella se hizo Él. Él se hizo nosotros para que nosotros llegásemos a ser Él. Mire qué glorioso. Entonces ya no serán dos, sino uno. Cristo y su novia son uno. Él y su novia ahora son uno. Porque es el principio del matrimonio. Cuando la gente se escandaliza y dice, eso no puede ser posible, le achacan demasiado a la novia, le achacan demasiado a la novia, es porque no tienen una revelación correcta del matrimonio. Y por eso ellos patean a su mujer, y aunque son del mensaje, y por eso ellos tienen a la esposa como un mueble de la casa. Ellos tienen a la esposa como una adquisición. Acabo de comprar una nueva cama, acabo de comprar un nuevo chinero, acabo de comprar un nuevo celular, acabo de comprar un televisor, y para ellos esa es su esposa, una posesión, como que es una vaca y le dieron la carta de venta. Es más, ¿cómo se llama? Al papel que le dan, ¿cómo se llama ese papel? El acta matrimonial, algunos le llaman la carta de venta, como que vaca la que acaba de comprar. Señoras y señores, ese papel está diciendo más bien que ustedes dos han llegado a ser uno. Los dos ahora son uno. Por eso usted no se asuste cuando Alexander, por ejemplo, agarra a Sara y la empieza a besar, o usted llegara y mira a Alexander besándose con Sara. Eso no tiene nada del otro mundo. Eso no tiene nada de Marte, de Júpiter, ni de miércoles. ¿Por qué? Porque es de ella y ella es de él. Los dos se pertenecen a sí mismos. Y así dice la Biblia que como uno ama nuestro cuerpo, así tiene que amar a la esposa. Usted se ama a sí mismo, usted aprende a amar a su mujercita, porque los dos han llegado a ser uno. Cuando decimos que le achacamos demasiado a la novia, sabemos que tenemos este tipo de personas, ¿verdad? Que dicen le achacan demasiado a la novia, la ponen demasiado en alto. No es mi culpa que la Biblia la haya colocado en un lugar alto, porque no fui yo quien inventó esto, ni el hermano Branham, sino que fue la palabra. Es la Biblia quien te da ese grado honroso, ese grado de honor, ese grado especial, ese lugar especial, te lo da la Biblia. Ha llegado a ser uno con Él. El problema es que no lo logramos entender. Por eso yo le hablo de matrimonio en lo literal, para que usted comprenda el matrimonio en lo espiritual. Cuando Patty le mete la mano en la bolsa a Alexander no le dice, un momentito, andate allá donde Bonía, a meterle la mano a la cartera, al papá de ella. No, ahora ella es al único bolsillo donde ella puede meter su mano, porque ese dinero son de los dos. Cuando ella tiene su cuentecita bancaria y él tiene su cuentecita bancaria y cuidadito me tocas la mía, no han entendido matrimonio, porque todo es de los dos. Ahora son uno solo. Por eso le decía la vez pasada, muchas madres le dicen a la hija, pero ni a mí me compras tanto, pero ni a mí me querés tanto. No, a usted ya la dejó. La Biblia dice que te tenía que dejar. Dejarás padre y madre y se unirá a su marido. Ella lo quiere. ¿Correcto? A ella no se debe meter nadie. Ni hermanos, ni nada. ¿Correcto? Pero por cuanto no entendemos casamiento y divorcio, creemos que la mujer es una pieza, un furniture. Creemos que la mujer es algo, una posesión que hemos comprado y que la podemos desechar en cualquier momento. No, señores. Usted no puede desechar un ojo, usted no puede desechar una mano. Entonces usted está desechando una parte que es suya. Y si Cristo no te puede desechar, Él no puede desecharte, iglesia, porque entonces estaría desechando a sí mismo. Él no te puede rechazar, Él no te puede sacar de Él, porque te trajo a Él. Saliste de su costado y has vuelto a Él. Salimos de Él y hemos vuelto a Él. Por eso el profeta en repetidas ocasiones dice que Cristo viene a buscarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ella llegó a ser Él. ¿Ve qué glorioso? Entonces, iglesia, si no entendemos matrimonio, si no entendemos casamiento y divorcio, ¿cómo vamos a entender la unión invisible de Cristo y su novia? Si no entendemos casamiento y divorcio, ¿cómo vamos a entender el futuro hogar? ¿Cómo vamos a entender nuevo nacimiento? Amén.
Para entender casamiento y divorcio, tenemos que entender nuevo nacimiento. Ya lo va a ver. En el primer pacto eran coiguales. Diga conmigo. Coiguales quiere decir igualitos. Ella no había bajado al nivel de que él se enseñoreará de ti, sino que estaban al mismo nivel. Después de la caída le cambió el nombre de Adán a Eva. Ella se llamaba Adán. Pero después de la caída, dice, y llamó el nombre de ella Eva. Después de que cayó. Después de la caída, la pusieron bajo sumisión. Y le dijo, ahora tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y de ahí vino una interrupción en la naturaleza. Cuando dice él se enseñoreará de ti, fue el segundo pacto. Fue el segundo pacto. Porque el pacto original es los dos son uno. Los dos son uno. Ese es el pacto original. Pero después de la caída, él se enseñoreará de ti. Después de la caída, él se enseñoreará de ti. Pero ¿a dónde estamos volviendo? Al principio. ¿A dónde estamos volviendo, iglesia? A donde ella es coigual con él. ¿Me está entendiendo? Porque ¿cómo Cristo va a patear a su esposa, la iglesia? ¿Cómo Cristo va a menospreciar si él dio su vida por ella, por amor? Ahora vemos que esa caída trajo desgracia. Esa caída trajo desgracia al planeta entero. Y de ahí también vemos, amados hermanos, una interrupción en la naturaleza. Esa ruptura de la continuidad, esa ruptura del pacto matrimonial, esa ruptura de ese voto matrimonial los condujo al adulterio. Amén. Acuérdense que Eva era carne de Adán. Eva era sangre de Adán. Eva era hueso de Adán. Y se fue a meter con sangre que no era sangre de ella. Se fue a meter a la cama de otro que no era su esposo. ¿Estamos bien hasta ahí? Esa unión con carne extraña afectó todo el universo, afectó toda la naturaleza. Y Dios, al saber el resultado que venía, tuvo que introducir un nuevo pacto, porque Dios se las sabe todas, porque Dios sabe lo que venía. Entonces tuvo que intervenir y traer un nuevo pacto, porque Él sabía lo que venía después de la caída. Dios supo cuál era la ramificación de la continuidad, y esa continuidad había sido rota. Recuerde, Adán y Eva vivían un día eterno. Diga, un día eterno. Adán y Eva, antes de la caída, vivían un día feliz, eterno, sin dolor, sin pulgas, sin piojos, sin zancudos, sin espinas en la tierra, sin nada que los molestara, sin frío. Ellos tenían el clima correcto, ellos tenían el estado de vida correcto. No se cansaba, no se arrugaba, no le dolía nada, no entraba bajo presión, nunca entraban bajo ansiedad. Ellos vivían en un estado de inocencia y de perfección. ¡Aleluya! Pero ese estado, ese día eterno fue interrumpido. Y ellos cayeron de eternidad a tiempo. Y ahora entonces nosotros nos movemos en esas tres dimensiones: tiempo, luz y materia. Porque fuimos arrancados del estado eterno en el que vivíamos. Hubo una interrupción por causa del adulterio. El adulterio causó una ruptura. El adulterio causó que se rompió ese día eterno. Ese día glorioso se rompió y ellos cayeron en una condición pésima de tiempo, de eternidad a tiempo. Pero ahora, por la palabra, Él ha colocado eternidad en el corazón de sus hijos. ¡Aleluya! Entonces Dios supo que la línea de vida había sido rota. Y Dios supo lo que venía. El hombre lo descubrió después. Adán no sabía todo lo que le iba a acontecer después de la caída. O antes de la caída, él no lo sabía. Él lo fue averiguando. Cuando ya le empezó a doler la columna, eran resultados de la caída. Que la arruga y el dolor y que la enfermedad y que el ataque al corazón y que la cara volteada para un lado, hermano, esos son resultados de la caída. Esos son resultados del pecado. Amén. ¿Saben lo que fue? Destruyó al hombre
y a la creación. Diga al hombre y a la creación. Ese adulterio de Eva, mire para acá, ese adulterio de Eva arruinó todo el planeta. Todo el planeta se volvió gris esa mañana. Porque dice el profeta que Eva pecó con la serpiente en la mañana y en la tarde con Adán. Amén. Ella se contaminó con el ser pensante y luego contaminó a su esposo. Porque cuando un hombre comete infidelidad, se contamina a él y contamina a su esposa. Porque los dos son uno. Amén. Y no solo afectó al hombre, porque lo trajo a un estado de enfermedad, de miedo, de miseria, de ansiedad, de depresión. Todo eso es resultado del pecado. Ahora, no solo afectó al hombre, sino que también afectó la creación. Diga conmigo, el pecado también afectó la creación. Miremoslo, los árboles no envejecían, los animales no eran violentos. Por el pecado de Eva se volvieron feroces y se volvieron violentos, y poligamia comenzó a aparecer entre ellos. Poligamia quiere decir un hombre teniendo muchas mujeres. ¿Correcto? ¿Qué es poligamia? Ahora el gallo ya no andaba con una sola gallina, el toro ya no andaba con una sola vaca, el perro ya no andaba con una sola perra. Cuando usted mire una perra y un montón de perros detrás, diga, la creación fue afectada por el pecado de Eva, porque se supone que las parejitas andaban en el principio. El resultado fue destrucción de la naturaleza y del hombre. Amén. Eso fue lo que el adulterio ocasionó. Ese fue el resultado del sembrar en la carne, porque Eva sembró en la carne y corrupción fue cegada. Y Dios supo que ella llevaba por dentro gemelos. Ella ni lo sabía. ¿Cuántos creen que Dios sabía que ella traía gemelos ahí? Ella no sabía que había quedado embarazada de 2 simientes, pero Dios sí lo sabía. ¿Por qué? Porque Satanás tenía algo en la parte de atrás de su mente también. Así como Dios tenía un plan, llenar la tierra con sus hijos. Dijo el diablo, yo también voy a poner hijos en la tierra. Pero como el diablo es espíritu, fíjese, el diablo es espíritu y él no puede preñar a una mujer. Si el diablo preñara a mujeres, ¿qué montón de hijos del diablo hubieran en ese sentido? Amén. Son el puro diablo, pero no es que son biológicamente hijos del diablo. Entiéndame, Satanás es un espíritu y espíritu con carne no se mezcla, señores. Que se dejen de bobería diciendo que los ángeles que bajaron y codiciaron a las hijas de los hombres eran ángeles. No, ¿cómo? Y que nacieron gigantes. Esa es una tontería, es una bobería. ¿Cómo va a mezclar usted un ángel que es un ser espiritual con una mujer? Si los ángeles son asexuados, no tienen sexo. Jesús dijo, seréis como ángeles. Sin sexo, sin deseo sexual. Ve, por no conocer la palabra, erran. Por eso Jesús les dijo, ¿no habéis leído? Amén. ¿No habéis leído? Y la mujer se puede pintar, hermano. ¿No habéis leído? Y la mujer puede cortar su cabello, hermano. ¿No habéis leído? Por no haber leído, la gente comete los errores. Pero una vez que usted conoce la palabra, usted empieza a obedecerla. Porque usted quiere agradar al Señor. Amén. Entonces, ellos terminaron escondiéndose. ¿Por qué creen ustedes que se escondió Adán y Eva? Tratando de cubrir lo que habían hecho. Por eso se escondieron, tratando de cubrir lo que habían hecho. Sus mentes ya estaban pervertidas y oscurecidas. Mire para acá. Cuando usted tiene un niño, el niño se baña desnudo. ¿Sí o no? Él no le da pena, porque él está en un estado de inocencia. El niño anda desnudo, peladito ahí, y él no tiene pena, porque está en un estado de inocencia. Pero ya cuando el niño va creciendo, ya se cubre, ya le da pena. Si él está desnudito y llega una vecina, él corre a esconderse. Adán escondiéndose. ¿Cierto? ¿Por qué se esconde? Porque ya tiene malicia. ¿Por qué se esconde? Porque tiene malicia. Al principio no se escondía porque estaba en un estado de inocencia. Pero la malicia les entra a cierta edad. Y a veces en la casa se crea la malicia. Tapate vos, hipote, chancho. Porque es chancho.
Solo porque tiene un órgano que Dios se lo dio. Los padres tienen que hablar con sus hijos acerca de sexualidad y no ver la sexualidad como una cochinada. No, no es cochinada que el niño tenga pene y ella tenga una vulva. Eso no es cochinada. Dios se lo dio y eso no es cochinada. Y usted ve el niño que se está tocando. ¡Qué cochino! Ahí usted le va creando malicia. Ahí le va creando malicia. Y Adán ya tenía malicia. Mire que al principio ahí andaba en el huerto del Edén, tranquilo, mire, tranquilo para allá y para acá. Porque en un estado de inocencia. Amén. ¿Cuándo se empezó a esconder? Después de la caída. ¿Cuándo se empezó a esconder? Después de la caída. Porque su mente ya estaba cochina. Era la mente la que estaba contaminada ya. Amén. Y se escondieron tratando de cubrir lo que habían hecho. ¿Ve usted los hipotes cuando se han comido el queso? Y viene la mamá, ahí viene mi mamá, y sale a esconderse y la mamá ni sabe todo, pero ya están escondidos. Un hombre se robó una gallina una vez y se la metió aquí en el jack, en la chaqueta. Se la metió en la chaqueta y luego allá adelante, y salió corriendo con la gallina. Allá adelante estaba un policía. Le dice el policía, sus papeles. ¿Cuál gallina? Le dice. Se descubrió solo. Y mire de quién se escondió. De Dios. ¿Podrá un hombre esconderse de Dios? Te puede esconder del hombre, pero nunca de Dios. Y estaban desnudos y al principio no lo sabían por su estado de inocencia. ¿Creen ustedes que un perro tiene pena de andar desnudo? Porque están en un estado de inocencia, al menos eso le quedó al perro. El gallo, ahí enfrente de uno, se salta la gallina, ya estuvo, ya se va a buscar otra. Y cheque, ¿tiene pena el gallo? No, porque está en un estado de inocencia. Amén. Pero la perversión es que se meten un montón de gallinas. Katia la está viviendo de atrás. ¿Por qué creen ustedes que Adán no tenía vergüenza? Porque tenía un velo. Ese velo era santo. ¿Y qué dice el mensaje? Que era el Espíritu Santo que los cubría. Por eso cuando usted viene a Cristo, viene Dios y te cubre nuevamente con ese velo que perdió Adán. Ese velo que perdió Adán, usted lo recupera por el nuevo nacimiento, por el sacrificio del Calvario. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces llegamos a comprender que todo lo que Adán perdió, nosotros lo recuperamos. Nosotros lo tomamos otra vez, porque el segundo Adán ha venido a buscar a su Eva. ¡Aleluya! Porque aquel Adán era tipo y sombra de este Adán que habría de venir. Y este es el perfecto. Y él ha traído lo mismo. Aquel matrimonio revela este matrimonio. ¡Aleluya! Aquel matrimonio vivía en perfección. Aquel matrimonio vivía en un estado de inocencia y de perfección. Y la novia y Cristo terminan viviendo en un paraíso, en un estado de inocencia otra vez. ¡Aleluya! En un estado de perfección. ¡Gloria! ¡Amén! Ahora, ellos podían, al principio, mire, podían pararse en la presencia de Dios sin un sacrificio. Ellos no ocupaban un sacrificio para pararse en la presencia de Dios porque no habían pecado. Pero después de la caída, para venir delante de Dios, usted ya no va a venir así nomás. Y gente quiere venir a Dios, hermana Eva, quiere venir a Dios sin un sacrificio. Y la gente viene sin un sacrificio. Señores, eso es antes de la caída. Después de la caída, tenemos que venir con un sacrificio. Hay gente que trae candelas, hay gente que trae flores, y no es lo que Dios requiere. Es un sacrificio, el sacrificio del Calvario. ¡Aleluya! Ese adulterio hizo pedazos la cosa. Mire para acá. Si un adulterio hizo eso una vez, hará lo mismo vez tras vez. Si un adulterio hizo pedazos la naturaleza y al hombre, cada adulterio seguirá siendo lo mismo. Mire lo potente que es un adulterio. Vea lo destructivo que es. Amados hermanos, y solo fue un adulterio que tiró el planeta entero a la muerte. Un adulterio. No fueron 4 adulterios, ni 5 adulterios. Uno solo y tiró el planeta al caos. Que de todos los adulterios que hay hoy sobre el planeta.
Por eso el profeta le dijo a la hermana Meda, le dice, querida, ¿cuántos adulterios se estarán cometiendo en este día? Porque un solo adulterio y tiró a la raza humana al caos. Hermano, ¿cuál fue el pecado original? La simiente de la serpiente. ¿Y qué es la simiente de la serpiente? Una mujer yéndose con otro hombre. Entonces entendamos que el pecado original fue la ruptura del primer matrimonio. Ese es el pecado original, la ruptura del primer matrimonio. Y el diablo miró los resultados de esa ruptura, entonces él quiere seguir rompiendo los demás matrimonios, porque en el principio le dio resultado. Pero para que no lo siga rompiendo, viene Dios y te trae la palabra. Viene Dios y te trae la revelación. Viene Dios y te levanta y te tira al principio para que no le des tregua al diablo. Porque si tu marido es incrédulo, manténgase obedeciendo la palabra y por su obediencia puede que salves a tu marido. El marido incrédulo es salvo por la mujer creyente. No deje que el diablo rompa su matrimonio. ¿Por qué él quiere hacerlo? Porque él sabe los resultados de un matrimonio roto. Y él lo quiere seguir haciendo vez tras vez. Entonces usted, en vez de pelear con su marido, párese al lado de la palabra y dígale, Señor, yo haré mi parte. Y tú, en tu palabra, me prometes que si yo hago mi parte como esposa, tú lo vas a traer. Y tú lo vas a salvar. Amén. Hermano, es la palabra. Camine con la palabra, camine a tono con la palabra, aprenda a obedecer la palabra y Dios cumple su palabra. Y si usted se para en el puesto del deber, amados hermanos, Dios va a cumplir su parte. Amén. Ve que la cosa es maravillosa. Entonces, ese adulterio trajo una separación al unirse con carne extraña. Ahí hubo una falsa unión. El adulterio trajo esa separación. Y como resultado, lujuria empezó a aparecer. La lujuria de los ojos, la lujuria de la carne empezó a aparecer entre la gente. Cayeron en una esfera bajo tentación y comenzaron a admirar gente con la que no estaban unidos. ¿Captó eso? ¿Cuál fue el pecado de Eva? Comenzó a codiciar carne con la que ella no estaba unida. Ella estaba unida a Adán. Su marido era Adán. Era carne y sangre de Adán. Ella no era carne y sangre de la serpiente. Pero ella comenzó a codiciar carne que no era su carne. ¿Y qué hace un marido codiciando a una mujer extraña? Codiciando carne extraña. Y si usted comienza a codiciar a una mujer, Jesús dice, ya adulteraste con ella, con solo codiciarla. Porque Jesús conoce este principio, Jesús sabe lo que pasó allá. Por eso Él nos lo deja caer en el medio de la Biblia. Y no lo entendíamos tan claramente hasta que la revelación viene. Hermano, la revelación es lo que te prepara para ser rapto. La revelación es la que te hace crecer, revelación es la que te hace madurar, revelación de la palabra, revelación del mensaje. El diablo odia la revelación, porque revelación lo expone. Son dos libros que Satanás más odia, Apocalipsis y Génesis. Génesis y Apocalipsis, porque es donde él es descubierto. Y Dios se mueve en base a revelación y la iglesia se mueve en base a revelación. Y, amados hermanos, usted no puede caminar sin revelación. ¿Y qué es este mensaje? Revelación. ¿Revelación de qué? De la palabra. Revelación de la palabra. Usted ha venido a comer revelación de la palabra. Y lo que te va a hacer madurar y te va a hacer un creyente bien consistente es la revelación. Agradezca a Dios que usted está comiendo de la revelación de la palabra. Porque fe es revelación. Y no solo de pan vivir el hombre, sino de toda revelación que procede de la boca de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Agradezco al Dios de la gloria por la revelación. Si no tuviéramos este mensaje y no tuviéramos la revelación que Él nos da cada día, ¿a dónde estuviéramos? Allá anduviéramos nadando en aguas sucias, en aguas estancadas, hediondas y engusanadas, bebiendo de cualquier agua de denominación. Pero gracias al Dios de la gloria que le ha placido revelar su palabra. ¡Aleluya! Amén. Entonces mire lo potente que es un adulterio. Usted no puede negar a su esposa y meterse con otra, porque ella y usted son uno. Amén. Entonces una clase
de admiración que los hace pensar en sexo y en hacer el amor. Jesús dijo que si codicias, ya adulteraste. Adulterio es una falsa unión. Adulterio es una falsa unión. Pero en la Biblia vemos otro adulterio más potente y más poderoso todavía. Y es el adulterio de la primer mujer que le pagó mal al Señor y le pagó mal con los reyes de la tierra. Porque así como Eva dejó a Adán y se fue con la serpiente, se metió con sangre que no era su sangre y con hueso que no era su hueso, así la iglesia en el año 320 se metió con Constantino, se metió con los reyes de la tierra, dejó la palabra, dejó el bautismo bíblico correcto y se metió con un bautismo errado. Dejaron la verdadera adoración al Dios invisible y se fueron tras la adoración de ídolos, que no es otra cosa más que paganismo en su más alto grado. Y la Biblia la llama la gran ramera. Y Dios, si hay pecado que Dios aborrece, es el adulterio. Dice que la novia va a juzgar al mundo, pero los adúlteros yo los juzgaré, dice Dios. Mire qué potente Dios se va a encargar. Es terrible, porque fue un adulterio que tiene este planeta como está. Mire cómo estaba Adán en su estado antes de que la tierra entrara a su estado how can I say this? When the earth was in the beginning, was in the state of innocence. Cuando la tierra estaba al principio, estaba en un estado de inocencia. Before the pre-industrial state, antes de su preindustrial estado. Tengo que pensarlo en inglés porque lo estaba leyendo en inglés primero. La tierra estaba en su preindustrial estado, en su estado preindustrial, ¿me entiende? Cuando el hombre no había traído sus máquinas, cuando el hombre no había traído sus fábricas, cuando el hombre no había traído todo el humo para contaminarlo. Mire cómo estaba la tierra en su estado anti-preindustrial. Era una belleza, usted podía respirar el aire puro. Dicen los expertos, Carvajal, que si usted respira 1 hora de aire en México, es equivalente a fumarse 2 paquetes de cigarro. Respirar 1 hora en México equivale a fumarse 2 paquetes de cigarrillo. Porque solo la Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes. Y es tan contaminada esa Ciudad de México que dicen que si las heces fecales fueran fluorescentes, México no necesitaría luz eléctrica. Quedaría alumbrando. ¿Por qué? Por el pecado. Piénsenlo, eso lo hizo un adulterio. Toda esa gran contaminación lo hizo un adulterio. Toda esa gran contaminación fue un adulterio. Uno solo, no 2. 1 sola vez se acostó Eva. No 2 veces, 1 sola vez. ¿Y qué de estos hombres que se han acostado una y otra y otra y otra con otras mujeres? Hermanos, no saben, como decía mi mamá, la cacalota que tienen con Dios. Yo no sé qué quiere decir esa palabra. Me imagino que quiere decir como un gran problemón. Como una gran deuda que tienen con Dios. Por eso el hombre debe ser fiel a su mujer. El hombre tiene que ser fiel a su mujer y la mujer fiel a su marido. Sí, porque no hay lesbianas en el principio ni homosexuales. Varón y hembra los creó. Si la mujer es parte del hombre y se separa y él se va con otra mujer, él se irá con carne que no es su carne, porque él es parte de su esposa. Les dije la vez pasada que nuestros hogares son un planeta en miniatura, porque el jardín del Edén y toda la tierra era el hogar de Adán y Eva. Y esa era la única mujer que existía. No había otra mujer en el principio. Porque si Adán la divorciaba, ¿con quién se iba a casar? Porque solo era ella y él, ella y él. Y en su mundo solo es usted y su esposa, usted y su esposo. Métanse esto en la cabeza, que ustedes viven en un planeta donde solo viven los dos. Dígale, querida, vivimos en un mundo, tú y yo. Y antes de acostarse, dígale, querida, que sueñes con los angelitos y en la mañana me dices cómo me veo con alas. Ahora,
¿Qué necesitó Adán y Eva para recuperarse? Mire lo que ese adulterio ocasionó. Que Dios descendiera en carne. ¿Cómo se llama mi mensaje? Dios en carne descendió. Mire para acá. Ese adulterio fue tan terrible, fue tan malo, tan perverso, tan sucio, tan pésimo, hermano. Mírelo desde este punto. Fue tan horrible que necesitó que Dios mismo bajara en carne y sufriera la peor de las muertes para redimir al hombre y a la raza caída. Un adulterio es la consecuencia de que Él haya venido en carne y haya muerto la peor de las muertes. Amados hermanos, Él murió la muerte más vergonzosa. Los católicos dibujan al Cristo crucificado con una telita. La Biblia dice que fue despojado de sus vestiduras. Él murió desnudo a lo público. El segundo Adán, para rescatar tu alma de la caída. Eso ocasionó el pecado. Eso ocasionó ese adulterio. Y si ese matrimonio necesitó a Dios en carne, ¿qué de estos matrimonios de hoy? No necesitan otra cosa más que Dios en carne. Fíjese, necesitan que Dios baje en carne otra vez. Cáptelo por el Espíritu. Amén. Ahora, mire para acá. Si usted es novia, usted quiere saber que si hay un cristiano sobre el planeta, es usted. Diga a sí mismo: si hay un cristiano sobre el planeta, soy yo. Porque usted lo hace personal. Porque usted sabe lo que hay que hacer para agradar a Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es perder el sello, dijo el profeta. Pecado es errar en el blanco. Pecado es errar en el blanco. ¿Y qué es errar en el blanco? Perder el sello de Dios. Usted vive en la edad del grano. Usted ya no vive en la Odisea. Usted no quiere ser forro ni tallo. Usted quiere ser grano maduro. Y cuando usted ve que esta es la edad del astronauta, usted no quiere venir en un carro de motor echando humo por la calle y después sentirse bien. No, no, no. Usted quiere ser astronauta todo el tiempo. Y si usted es astronauta, usted fue diseñado para ser astronauta. Y todo su ser está diseñado para morar en las alturas. Y usted está diseñado para volar en las alturas. Entonces, ¿qué pretende Dios con estos mensajes? Elevarnos a todos arriba. Hermano, sea ambicioso. Sea ambicioso de las cosas de Dios. No se conforme con ser tusa o con ser olote. Hermano, los elotes son la comida del burro. Usted es grano. Usted es águila. Usted es astronauta. Usted vive en la edad del grano. Usted vive en la edad eterna. Usted no es pollo que anda comiendo gusanos en el suelo. Las denominaciones son pollos comiendo gusanos en el suelo. Porque ¿de qué los alimentan? Dígame si tienen un mensaje como estos. Dígame si tienen una revelación como esta. Dígamelo. Mencióname una que tenga una revelación como esta y que eleve a la gente a tal altura y los lleve al mero principio. Mencióname una denominación. Solo los que tenemos este mensaje en todo el mundo hemos sido levantados. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados, predestinados para contener esta gloriosa revelación en nosotros. Ahora, ¿quiénes eran los que le estaban preguntando a Jesús acerca de casamiento y divorcio? Los fariseos. Y los fariseos ni siquiera entendían nuevo nacimiento. Eso está en la Biblia. Está entre líneas. Gloria a Dios. ¿Están contentos, hermano? Nicodemo viene a Jesús y le dice: ¿y qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús? Nicodemo era fariseo. Mire el background de Nicodemo, el trasfondo. Era lo mejor que tenían los fariseos. Dice que era de los principales. ¿Cómo andarían nosotros? Era de lo mejor, de los principales de los fariseos. Y le dijo: ¿y cómo yo siendo viejote me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? Le dice Jesús: cosas terrenales te estoy hablando y no las entendés. ¿Qué tal si te hablo de las espirituales? Así le dije yo a un denominacional: bautismo bíblico no me entiende. ¿Qué tal si le empiezo a hablar de los 7 sellos? Si cosas terrenales no las entiende, los fariseos no entendían nuevo nacimiento. ¿Por qué creen ustedes
casamiento y divorcio. Porque no entendían lo que pasó en el principio, porque ellos estaban dependiendo de una escritura de Moisés. Moisés nos dijo que podemos divorciar a la mujer. Moisés nos dijo, y para ellos Moisés era todo como Pablo lo es para los creciendo en desgracia. Y ni siquiera toman a todo Pablo, porque yo con el mismo Pablo les pego una arruinada. Amén. Y Jesús los trajo más atrás todavía. ¿Y quién estaba hablando ahí? Dios en carne, el que dio la ley. El Dios de Moisés estaba hablando ahí. Y ellos no entendían nuevo nacimiento. No entendían por qué ese primer pecado, la simiente de la serpiente. No entendían cuándo sucedió ese adulterio y ese pacto matrimonial fue roto. ¿Qué dijo Dios? La mujer recibiría, ¿qué? Una simiente. ¿Qué fue eso? Una promesa de redención. Amén. ¿Por qué Dios les daría eso en ese tiempo? ¿Por qué? Porque Dios sabía cuáles eran las consecuencias de un matrimonio roto. Dios supo que solo Dios encarnado traería redención, porque era un pecado demasiado grande y la paga tenía que ser demasiado grande. La paga del pecado es muerte. Solo con la muerte se podía redimir ese terrible pecado. Y amados, no cualquier muerte, sino la muerte de un inocente. Pero ellos creían la sangre de los toros y de los machos cabríos era suficiente. Y tenían al Cordero de Dios ahí enfrente y lo dejaron pasar. Y siguieron sacrificando corderos. El día que Cristo estaba muriendo en el Calvario, ellos estaban trayendo sus corderos literales al templo, porque no entendieron que esos corderos eran sombra y figura de ese verdadero que estaba muriendo en el Calvario. Terrible. Pero la verdad es que esto es por revelación. Amén. Solo Dios en carne traería redención, porque la mujer recibió una simiente que era la promesa de encarnación. Isaías más tarde dice, la virgen concebirá. Una virgen concibiendo. Una virgen. Si una mujer cuando concibe ya no es virgen. Primero hay que romper su virginidad. Primero hay que arruinarle su virginidad para que conciba. Y esta iba a concebir todavía siendo virgen. Porque algo santo iba a ser colocado en ese vientre. Algo santo que iba a pagar el pecado de la humanidad. ¡Aleluya! Y haciendo la profecía más clara, dice, habrá un hijo y su nombre será llamado Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Que era Cristo, Emanuel. Que era el Señor Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Que era Dios en carne, viniendo a pagar el pecado que se cometió en el principio. Él pagó el precio por amor a ti. Ahora mire la profecía del Génesis. Está hablando de dos simientes. La simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente. Él herirá la cabeza de la serpiente, pero a la serpiente le herirá el calcañal. Entonces, ¿qué le dije yo? Que al principio Satanás quería poner hijos en la tierra. Pero como él es espíritu, no pudo. Entonces, Satanás sedujo a esa raza que Dios había creado. Porque la serpiente era una raza en medio del hombre y del animal. No era animal ni era hombre. Era un ser inteligente que hablaba. Parecía entre el hombre y el animal. En medio del hombre y del animal estaba esa raza. Pero no tenía hembra. Y dijo el diablo, yo no me puedo mezclar con Eva, pero este sí se mezcla. Y Satanás, como es astuto y es inteligente, sabía que los genes sí se podían mezclar. Y Caín salió bien grande. Caín era altísimo. Caín era un gigantote enorme, porque era una relación híbrida la que hubo ahí. El primero que mezcló híbridos fue el diablo. Y mezcló a la serpiente con Eva, y de ahí nació Caín, una bestia que mató a su hermano. ¿Correcto? Entonces dijo el diablo, pues yo voy a meter mis hijos aquí. Y entonces cometió vileza y engañó a Eva y le quitó el vientre prestado para meter hijos ahí. Terrible, eso ya lo vimos hace tiempo. Creo que se acuerdan. Entonces, ¿de qué estaba hablando cuando él le heriría la cabeza al diablo? De la obra de la cruz, donde él tenía que herir la obra que el diablo hizo en el jardín del Edén. Mire, cuando Cristo está muriendo en el Calvario, ¿qué está haciendo? Está hiriéndole la cabeza al diablo. Jesús está destruyendo la obra que el diablo hizo en el jardín del Edén. Eso es lo que Cristo está haciendo, pagando el precio por aquel pecado original. Ruptura, adulterio. Amén. Entonces,
¿Para qué? Para traer nuevo nacimiento. ¿Y qué es nuevo nacimiento? Una nueva unión. Porque si ellos no entienden nuevo nacimiento, ¿cómo van a entender casamiento y divorcio? Mire, ve, el Calvario nos da acceso al nuevo nacimiento. Porque nuevo nacimiento es un levantar en unidad con Dios. Nuevo nacimiento es un levantar en unidad con Dios. Nuevo nacimiento es llegar a ser uno con Dios. Ustedes me dicen que han nacido de nuevo, es porque han llegado a ser uno con el Señor. Bien, Jesús, la palabra vino en carne para morir, para soltar vida, para traer una nueva unión, para traer reconciliación por la sangre de su cruz. Y de los dos ha hecho uno, dice. Mire cómo dice, de los dos ha hecho uno. Así dice la Biblia. Ya no dos, sino uno. ¿Por qué? Porque allá estaba roto. Y de la cruz, dice, de los dos hizo uno. Nada más que está entre líneas. Está hablando de Israel y los gentiles. Pero también es aplicado al matrimonio y también es aplicado al creyente. De los dos, uno. Amén. Más adelante vamos a ver por qué la Biblia dice que ya no hay varón y hembra en el lugar santísimo. ¿Verdad que se dice en la Biblia? Más adelante se lo dejo de tarea. Después se lo digo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es uno en el matrimonio. Eso quiere decir la más íntima unión, donde los dos llegan a ser uno. Ahora mire, ¿quién le trajo a Eva a Adán? Dios. ¿Quién le trae su esposa a un hijo de Dios? Dios. ¿Acaso ella lo anduvo buscando a él? ¿Y la iglesia anduvo buscando a Dios? El hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. Él se allegó a ella. Mire qué bonito. Ahora mire esto. No pierda esto que le voy a decir. Estos hombres son inteligentes. Estos hombres que tenemos aquí son inteligentísimos. No se casaron con cualquiera. Con Gloria se casó Carvajal, mire. No se casó con cualquiera. Un hombre en un estado de cordura, es lo que quiero decir, en un estado de cordura, no se va a casar con cualquiera. Mire para acá. ¿Y creen ustedes que Dios va a escoger a cualquiera? Si un hombre en su sano juicio no se casa con cualquiera, ¿cuánto más Dios, que es más inteligente que nosotros? Él no va a escoger a cualquiera. Y si te escogió a ti, es que no eres cualquiera. ¡Aleluya! ¡Amén! Mire, Alexander se quedó viendo en todo el Ejamaní. No halló una. Fue a buscar a Comayagua. No halló una. Se fue a La Paz. No halló una. Se fue a Chinacla. No halló una. Se fue para Cacho Quemado. Allá en San Pedro fue a hallar una. En San Pedro fue que la halló, ¿verdad? ¿Usted? Ah, no, los dos la hallaron en San Pedro. Si es que los dos son Alexander. Y de allá, y cuando la vieron, el corazón le hizo tilín. Su corazón quedó viendo maripositas, hermano. Y para ellos, al aceptar esa mujer, mire para acá, al aceptar esa mujer, ellos están diciendo que ella es la obra maestra más importante de todas las mujeres que hay en el universo. Ella es la más importante para ellos. ¿Me está comprendiendo? Cuando Carlos se casó con Fulvia, para Carlos las puso a todas enfrente. Mis universos, mis lejamaní, mis babosadas, mis tonterías, a todas. Pero de entre todas, escogió a Fulvia. Y esa escogencia lleva una revelación, ¿me está entendiendo? Esa escogencia lleva una voluntad impresa. Esa escogencia lleva una voluntad, un deseo intrínseco, un valor intrínseco, una voluntad expresada de Él. Para Él, ella es más grande que todas las demás. Y cuando Cristo te escogió a ti, también te coloca en un pedestal. También para Él eres lo más grande. ¡Aleluya! Ustedes dicen, el Señor me escogió. ¿Me escogió? ¿Cómo? Me escogió. Ahí va impresa, en esa voluntad va un deseo. En ese deseo va un amor.
En ese deseo va impreso sus pensamientos más caros y sus anhelos más altos. Porque un Dios grande no va a escoger una cosa pequeña. Entonces cuando Él te escoge, escoge lo más grande. Él te escoge lo más grande que es para Él. ¿Por qué no escogió más iglesias aquí en Lejamaní? Para revelar esto. Mire lo que usted es para Él entonces. Iglesia, métaselo. Porque no es una iglesia normal. Entienda cuánto Él le ama. Entienda cómo Él le ama. Aleluya. Amén. Ve que la cosa no es así nomás. No se escogió. Sí, no se escogió. No, hermano. Ahí va algo más grande impreso. ¿Ve cómo tienen que conocer nuevo nacimiento para después entender casamiento y divorcio? Vemos cómo el profeta vino y nos reveló casamiento y divorcio en lo natural. Y después vino, mire, profeta inteligente, y después nos predica unión invisible, después de casamiento y divorcio. Mostrando que cuando trae la unión correcta, entonces viene la unión correcta. Cuando Él viene a sanar el matrimonio, entonces después viene la unión invisible del novio celestial con la novia terrenal. Mostrando la unión en lo espiritual. Ya casi termino. Y por eso es que cuando Él predica simiente la serpiente, casamiento y divorcio, la evidencia del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento y el misterio de la encarnación, nos está mostrando a Dios viniendo en carne. Eso es todo. No una segunda persona, sino la misma persona. Estos fueron los misterios de los truenos que estaban escondidos en los sellos. Estos eran los secretos escondidos de redención que Dios tenía in the back part of his mind, y ahora se los está revelando a su esposa querida, a su amadísima esposa. Y han estado ahí tendidos en Génesis, pero no han sido hallados, porque Él tiene gente capacitada a quien les revela las cosas para que ellos las hallen y se las traigan a su pueblo amado. Amén. Entonces vemos cómo la cosa fue rota allá y fue unida en el Calvario. ¿Por qué? Porque Dios tenía que sacrificar ese cordero que era Cristo muriendo. La muerte de un cordero sacrificado, ¿qué trajo? Una vestimenta para que ellos se pudieran vestir y estar en la presencia de Dios. Dios les quitó aquellos harapos que andaban de hoja de higuera y los vistió con piel de... ¡Ay, Dios mío! ¿Piel de qué? Me dijo un hermano, entienda la iglesia, que nosotros venimos de unos hogares así como bien tímidos, que como que no hablamos mucho. ¿De qué, hermano? Señor les ama y Él murió. Dios les bendiga, hermano, Dios les bendiga. Bien, entonces mire, esperen, no he terminado. ¿Qué trajo Dios ahí en Génesis? Mire, después de que ellos rompieron ese pacto matrimonial, ¿qué trajo Dios? Vestimentas. ¿Para qué? Para que se pararan en su presencia. ¿Y qué son esas vestimentas, Marquito? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la vestimenta de hoy? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué clase de vestimenta era? La vestimenta de boda, para entrar a la cena de boda. ¿Acaso Jesús no contó la parábola del novio repartiendo la vestimenta para entrar a la cena de boda? Para regresar a la luna de miel y luego irse al futuro hogar. Él nos ha dado la vestimenta, Él ya murió, el cordero fue sacrificado, la piel se le fue quitada y la vida está sobre nosotros. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. El mensaje anterior fue presentado por el Ministerio Cristiano Volviendo a la Palabra. Esperamos sea de mucha edificación para su vida. Bendiciones.